Nuestro siguiente panel se denomina No convencionales, una oportunidad para la seguridad energética y el desarrollo de capacidades locales. Así que invitamos al escenario a los panelistas, doctor Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, doctor Orlando Velandia Sepúlveda, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, doctor Alonso Cardona, viceministro de Energía, y al doctor Alberto Vives, gerente seccional de la ANDI Atlántico, quien además será el moderador. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. Y como lo decía Bruce, qué energía tener en este sector energético un salón tan lleno. Gracias. Sí, qué importante tener un salón tan nutrido, precisamente hablando en este momento de Colombia genera los temas más trascendentales del sector energético. Y darle la bienvenida a nuestros panelistas, ya fueron presentados, ustedes los conocen muy bien y creo que no requieren mayor presentación. Y la forma como hemos considerado avanzar en este panel es que hayan un par de presentaciones iniciales, una del doctor Felipe, una del doctor Orlando, y posteriormente iniciamos con una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, si les parece, le damos la palabra al doctor Felipe y arrancamos con Ecopetrol. Alberto, muchas gracias, buenos días. Buenos días. Bueno, entonces, en términos de presentar un poco el contexto de por lo menos cómo nosotros en Ecopetrol vemos la oportunidad de los no convencionales, quería arrancar, y siempre me acomoda un poquito caminar más que estar sentado. ¿Dónde está Ecopetrol hoy en día? Esta semana ha sido una muy buena semana desde el punto de vista de resultados, que hemos hecho sobre todo saliendo de una crisis muy profunda, una crisis que de alguna manera tuvo el aspecto de los precios, la caída de 120 a 28, 29 dólares por barril, pero algunas de las cosas que se estaban discutiendo en el panel anterior, muchos temas de entorno. ¿Qué hicimos en Ecopetrol? Una utilidad de 6.6 billones de pesos, un margen EBITDA por encima del 40%, acabamos el año pasado con una muy sólida posición de caja, 14.5 billones de pesos, nos da muchísima flexibilidad, sobre todo, pues no solo para financiar nuestras inversiones de 3.500 a 4.000 millones de dólares, sino también para buscar reservas adicionales. Bajamos la deuda EBITDA, la deuda la bajamos 17%, 2.400 millones de dólares de pagos de deuda, producción equivalente 715.000 barriles, reposición de reservas. Y este es posiblemente uno de los desafíos más grandes que tiene Ecopetrol, pero que tiene el país. Inclusive el consenso de analistas es que estaríamos entre el 60 y 70% de la reposición de reservas. Si uno mira por lo menos Ecopetrol en el año 2015 y 2016, el neto de adición de reservas fue cero. Y esto pues bien importante porque ustedes han oído el debate sobre nos vamos a quedar sin petróleo, nos quedan 4 años, 5 años. La manera como yo lo explico para los no petroleros sobre todo es que el 1 de enero del 2017 teníamos 6.8 años de reservas, si no hubiéramos hecho nada, el 31 de diciembre tendríamos 5.8 años de reservas.
habríamos consumido un año completo. Al final del año tenemos 7.1 años de reservas. O sea, es posible cambiar la tendencia. Y la gente me dice, bueno, pero es que con el precio, facilísimo, subió el precio, subieron las reservas. De los 295 millones de barriles que adicionamos, produjimos 234, 94 son por efecto del precio, 201 millones de barriles son por gestión interna, factores de recobro, eficiencias y procesos. Y es bien importante ese mensaje porque es un poco, oiga, es todo tema de precio y uno dice, no, definitivamente uno puede gestionar y autogestionar las cosas. La canasta de precios colombianos, somos un país que produce muchos crudos pesados. Hace 3, 4 años, los descuentos que hacían de los crudos colombianos eran entre 10 y 12 dólares por barril. El año pasado cerramos en 6 dólares con 90. La manera como yo me refiero a la estrategia comercial es cambiar de esperar a que vengan a comprarnos los crudos a salir a vender los crudos. Un cambio del chip. Y por último, y pues qué mejor que hablar de esto en Cartagena. Yo no sé si a Mauri está acá. ¿Está Mauri? No. No lo vi. Ayer estaba por acá. Bueno, está trabajando, está produciendo, está muy bien. La nueva refinería de Cartagena, Reficar, que tiene que ser orgullo para el país, independientemente de los problemas que hemos tenido con Reficar. Hoy en día, un poco más de 24 meses después de haber prendido la primera unidad, la unidad de crudo en octubre del 2015, 34 plantas industriales que tiene Reficar funcionando. En diciembre terminamos con la prueba global de desempeño, 60 días operando al 96% de capacidad, 144.000 barriles. Produjo o tuvo un margen de 12.5 dólares por barril, trimestre anterior 10.3 dólares, o sea, constantemente estamos subiendo el margen de refinación. En diciembre tuvimos un promedio de 151.000 barriles. La refinería tiene capacidad de 150.000. Y no solo eso, sino que produjimos 48.000 millones de pesos de utilidad, 9.000 millones de pesos de EBITDA positivo, o sea, produce caja y produce utilidad y tiene pues muy buen panorama hacia adelante. Hoy estamos en 152.700 barriles en Reficar. Excelentes noticias para el país. Este slide me gusta bastante. Si ustedes ven el 2014, ustedes ven el precio promedio del Brent, 99 dólares. Bajó a 54, 45 y 55 en el 2017. Y ustedes ven, primero pues tenemos ingresos 66 billones, EBITDA o caja, pues un proxy de caja 24, y en el 2014 una utilidad de 5.7 billones de pesos. Muchísima plata, con un precio de 99 dólares. 2017, el precio más o menos en la mitad, 55 dólares, y la utilidad 6.6 billones de pesos. A la mitad de precio del 2014, 1 billón de pesos más de utilidad. ¿Y cuál es el mensaje? Que pues esto, obviamente la subida de 11 dólares entre un año y otro, 16, 17 ayuda, pero sobre todo la transformación a la que la que nos hemos embarcado dentro de Ecopetrol, y sobre todo esto es un reconocimiento a los 11.000 empleados que todos los días hacen que esto sea posible. ¿Y cómo nos comparamos? Porque claramente nosotros no operamos en el vacío. Pues ustedes ven hay grandes compañías, algunas de ellas hacia la izquierda de la gráfica o derecha de ustedes, izquierda de ustedes, tienen unos beneficios puntuales por temas de la reforma tributaria recientemente anunciada en Estados Unidos, pero ven de alguna manera pues que Ecopetrol está no solo bien posicionada, sino que tiene una mejora sustancial entre el 2000 y el 17. Y pues ven también otras compañías que están a la derecha de donde nosotros estamos. En ese sentido, pues Ecopetrol es un jugador importante, no solo en Colombia, sino también en América, y tenemos algunas posiciones en algunos de los países. Estrategia de Ecopetrol, y estoy entrando al tema de no convencionales. La estrategia nuestra, 3 pilares fundamentales: protección de la caja, tiene que ver con eficiencias y efectivamente pues que todo lo hagamos siempre de una mejor manera. Estricta disciplina de capital, cada peso, cada dólar que invertimos debe tener el retorno esperado para los inversionistas.
Crecimiento de reservas y producción, ya hablé de reservas un poco. Piensen que nosotros en muchos de los campos que tenemos, Rubiales, Castilla, Chichimene, los grandes campos del país, cada año tenemos una declinación que puede estar entre el 15 y el 25%. Si nosotros no hacemos nada durante el año, perdemos el 15 o el 25% de la producción durante ese año. Y lo más importante es que en el centro de toda la estrategia está el programa de transformación. El programa de transformación a la fecha nos ha permitido ahorrar 7 billones de pesos. En el 2017, 2 billones de pesos. Y son más de 500 iniciativas en el grupo con cosas como manejo de energía. Recientemente creamos un grupo de manejo de energía. No más el año pasado ahorramos 67.000 millones de pesos en energía. Era algo que hacíamos de manera descentralizada. Utilización de diluyentes. Nosotros tenemos que usar diluyentes para transportar los crudos pesados. El factor de dilución lo bajamos del 22% hace 4 años al 15.08% esta semana. 10.000 barriles menos de diluyente. Y así tenemos una gran cantidad de cosas que hacemos. Y en términos del crecimiento, 4 cosas. Exploración, Kiko hablaba de la necesidad de que hagamos exploración en Ecopetrol, pero en el país. O sea, en el país no podemos hacer 200 o 300 kilómetros de sísmica al año, tenemos que hacer 2.000 o 3.000 o más kilómetros de sísmica al año. Tenemos que perforar muchos más pozos de los que estamos perforando. Hemos tenido pues muy buenos éxitos, los descubrimientos de gas del offshore del año pasado, que anunciamos en su momento. De hecho, el trabajo técnico que hemos venido haciendo nos ha mostrado mejores cosas de las que habíamos entendido inicialmente, eso es una muy buena noticia. Nos vamos a demorar, eso requiere un tiempo para que se desarrollen esas reservas, pero es pues una excelente oportunidad para el país. Recientemente y esta semana se anunciaron 3 descubrimientos, 2 en Arauca y 1 en el Magdalena Medio con Occidental, crudos livianos o medianos y livianos de 31 a 35 grados API, que tanto necesita el país, tasas iniciales de producción entre 2.800 y 3.000 barriles. Pero bueno, en exploración tenemos que hacer más. Recobro mejorado y proyectos infill, esto tiene que ver con sacarle más a los yacimientos que tenemos hoy en día. El país tiene 54.000 millones de barriles de reservas, hemos producido entre el 18 y el 19%. Si subimos un 1% el factor de recobro son 540 millones de barriles. El país produce 320 al año. Tenemos que apuntar a la tecnología, recuperación secundaria, inyección de agua, de gas, polímeros, en fin. Inorgánicos, les hablaba yo de la posición de caja que tenemos ahora en Ecopetrol y estamos mirando activamente algunas oportunidades desde el punto de vista de reservas. La gente me pregunta, bueno, ¿en dónde y a quién van a comprar? Obviamente no lo puedo decir. Tenemos que trabajar en el tiempo, pero por ejemplo, el año pasado hicimos una profundización de una posición, un deepening en el Golfo de México y fue una negociación muy exitosa. Adicionamos producción, reservas y muchísimo valor para ese negocio. Pero pues estamos mirando y le hemos dicho, Ecopetrol es una compañía que opera en las Américas. Y por último, no convencionales. Y voy a entrar en materia. Definitivamente es una excelente oportunidad para el país. ¿Por qué? Primero, consideramos que hay un muy buen potencial de no convencionales. En el área del Magdalena Medio, que es el área que ustedes ven ahí, pues hay varios departamentos, Santander, Norte de Santander, Antioquia, Bolívar, Cesar. Nosotros creemos que puede haber entre 2.000 y 7.000 millones de barriles de reservas recuperables. Esto pueden ser 160.000, 180.000, 200.000 millones de barriles de aceite in situ. O sea, es mucho petróleo. El país hoy tiene 2.000 millones de barriles de reservas, 2 billones. Supongamos que encontramos 2 billones de barriles. Habremos duplicado las reservas del país. El país necesita seguridad energética y autosuficiencia. Si nosotros tuviéramos que comprar todos los días del año 400.000 barriles para refinar en las 2 refinerías, necesitaríamos 20 billones de dólares al año. Si no tenemos nuestros propios crudos, pues hay que ir a comprarlos en el mercado
o hay que ir a comprar la gasolina, el diésel y el jet. Como economía, ¿de dónde sacamos 20 billones de dólares al año? Es mucha plata. Claro, más turismo, más productos, más servicios, pero definitivamente es mucha plata. Y si uno piensa que queremos que el país siga creciendo, pues vamos a necesitar más gasolina, más diésel y más jet. Y en ese sentido, tener los no convencionales, primero en una zona como el Magdalena Medio, donde este año celebramos 29 de abril, los primeros 100 años de la industria. Una zona que conoce la industria, donde la gente ha trabajado en la industria, donde tenemos infraestructura, capacidad de operación, conocimiento, compañías, la refinería de Barranca, pues qué mejor que hacerlo en una zona como esa. Es una excelente oportunidad. Además, pues este tipo de oportunidades en el mundo, y si uno mira la revolución que hicieron los americanos en Estados Unidos, hace 10 años la discusión en Estados Unidos era importar gas licuado, LNG, porque se iba a acabar el gas. 10 años después, apenas una década después, Estados Unidos exporta LNG. Tiene gas abundante, tiene gas a muy buenos precios y sobre todo tiene una fuente de energía que es buena con el medio ambiente, pero que permite que muchas de las compañías que se habían ido de Estados Unidos volvieran a Estados Unidos. Y en últimas, ¿a qué le pega? A la economía y a generación de empleo, y allá hay unas cifras en términos de lo que vemos como efectos multiplicadores en términos de producto y en términos de empleo. Y creo que ya hablé de los otros temas. Las imágenes son muy buenas. Esto es una localización de una operación convencional. Y pensemos una cosa, los no convencionales son una manera distinta de hacer el desarrollo de hidrocarburos. No lo hemos hecho en el país. Hemos utilizado fracturamiento hidráulico desde hace 40 años o más. Los grandes descubrimientos del Piedemonte se hicieron con fracturamiento hidráulico. Pero no fracturamos la roca generadora, sino fracturamos los yacimientos convencionales. Y esto pues ustedes ven un sitio, una locación con algo de actividad, y esto es una locación de no convencionales. Nuevo México, en el Permian. Y uno claramente puede ver, el nivel de actividad es distinto. Pueden estar fracturando, creo que son 6 pozos al tiempo, más camiones, arena, agua, bombas, gente, y eso es una excelente oportunidad. Cuando hablamos de Colombia, genera uno dice, bueno, ¿dónde puedo tener yo una fuente de oportunidad para el país que me cambie de manera transformacional o que genere una transformación importante desde el punto de vista de bienes de servicio, inversión, capacitación, empleo, inversión en las zonas y algo que nos permita pensar en el mediano y largo plazo? Claramente los no convencionales son una oportunidad. También generan muchísimo debate y hay preocupación y la gente tiene temor, y esas cosas son, primero, pues algo que tenemos que entender y resolver, pero algo con lo que nosotros creemos, en Ecopetrol firmemente creemos que podemos hacer de manera segura y de manera responsable con el medio ambiente. Y con esto cierro. En Ecopetrol hemos propuesto hacer lo que denominamos pilotos, que son unos proyectos exploratorios acotados, proyectos exploratorios en áreas específicas. Esto pues lo hemos discutido con las autoridades, algunas de ellas acá presentes, con el Ministerio, con la ANH, ambientales, con las comunidades, con los sindicatos, y claramente se ve, bueno, ¿cómo hacemos para hacer algo que sea acotado, pero que nos permita hacer las cosas de manera ordenada y entender los posibles impactos? Y hemos puesto los temas centrales que preocupan a la gente. Aguas subterráneas, y ven que pues hemos tratado de poner a escala dónde están las tablas de agua o las fuentes de agua que normalmente utilizamos,
y dónde están normalmente los yacimientos, y esto puede variar, pero claramente hay una distancia física muy grande de separación entre donde tenemos el agua y donde tenemos la roca generadora. Sismicidad inducida, muchísima preocupación. Nosotros hoy en el país tenemos varios campos donde medimos sismicidad en manera permanente. Nosotros como Ecopetrol producimos 715,000 barriles todos los días, crudo y gas. Producimos 9.5 millones de barriles de agua todos los días. Y la tenemos que reinyectar, entonces tenemos que saber si efectivamente uno está generando un impacto posible de sismicidad. Desde el punto de vista ambiental, la línea base, ¿cómo está el ambiente antes de que yo llegue y cómo va a estar el ambiente o cómo está el ambiente a medida que yo estoy desarrollando las actividades? Registro, verificación, control, vigilancia, fortalecimiento institucional. ¿Cómo hacemos para que todos de alguna manera podamos avanzar en el entendimiento de lo que son los no convencionales, pero sobre todo que estemos listos? Esto hay que hacerlo de manera responsable, de manera casi que por fases, por etapas, pero nosotros pues estamos convencidos que se puede hacer. De hecho, pues ya hemos entregado a las autoridades nuestras primeras solicitudes de licencias ambientales para hacer pozos de exploración en no convencionales. Y otra cosa que es bien importante un poco en la discusión de las inversiones externas y del interés por el país que el panel anterior mencionaba, hay muchísimas compañías que están en el país que quieren hacer mucha inversión en estas áreas y hay muchas compañías que no están en el país que quisieran venir a invertir. Pensemos lo siguiente, en no convencionales particular, los mayores desafíos no son de la geología del subsuelo, los mayores desafíos son de la superficie. Y en ese sentido, de alguna manera, pues Estados Unidos pudo hacer lo que pudo hacer. Muchos países pensaron, copiamos el modelo americano, lo traemos y desarrollamos los no convencionales, y sabemos que hay uno, máximo dos casos por fuera de Estados Unidos donde efectivamente los no convencionales en este momento son una oportunidad. Para cerrar, creemos que Colombia tiene el potencial, tenemos que entenderlo, queremos hacer una aproximación a través de pilotos, trabajar con las autoridades, comunidades, los interesados, las ONGs, pero definitivamente estamos convencidos que es una oportunidad que el país tiene que mirar de manera muy seria, muy responsable y que permite apuntalar hacia adelante la seguridad energética y el autoabastecimiento. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Bueno, rescatamos dos cosas, una muy importante y creo que nos da orgullo de país ver las cifras de Ecopetrol, las cifras que menciona el doctor Bayón, y lo primero es felicitarle a él y a todo su equipo porque es un orgullo para el país tener esos resultados en Ecopetrol. Quisiera pasar y darle la palabra de una vez a Orlando para Gracias, que Alberto. arranque su presentación. Voy a hacer buenos días a todos. Voy a pedir excusas si la salud me ayuda para el tema de la garganta. Yo creo que hay muchos elementos que Felipe ha expuesto, las razones de seguridad energética del país, la necesidad de que esto lo hagamos bien, que hagamos todo con el debido proceso. Aquí lo que tenemos, la única prioridad que tiene el gobierno es hacerlo, pero hacerlo bien. Pero creo que lo que más tenemos que celebrar es que sobre este tema se esté hablando. Hace unos meses, yo recuerdo que quizás hace un año y medio, escribí en un Twitter, Colombia no se puede dar el privilegio de, si creemos que hay potenciales en yacimientos no convencionales, no se puede dar el privilegio de no aprovecharlos. Y obviamente rayos y centellas en el Twitter, ese día mi mamá fue la más famosa de Colombia, pero yo creo que hoy este tema lo estamos socializando y lo estamos hablando y vamos a la academia y vamos a las comunidades. Eso es un gran avance, que el tema se esté colocando sobre la mesa sin tapujos, que se quite tanta mitificación que hay sobre el tema de los yacimientos no convencionales, que se satanice tanto el tema como lo veía hace unos días en un periódico, un columnista decía que el Transmilenio por la séptima era el fracking de Peñalosa, una cosa, o sea, la palabra se ha ido estigmatizando tanto que algo que sea malo, eso se llama fracking. Y creo que hay que empezar con un idioma tranquilo,
sereno, decirle a las comunidades, aquí hay más mitos que realidades. Y creo que quizás la primera diapositiva, voy a ver si puedo, en la siguiente diapositiva, a ver si puedo explicar con este gráfico lo siguiente. Si uno hace un análisis de masa, es decir, de toda la materia orgánica que se deposita en una roca generadora, ¿qué pasa una vez que se genera toda la cocina, digamos la fabricación del hidrocarburo? ¿Qué pasa con ese material transformado en hidrocarburo? Del 100% de los hidrocarburos, ustedes lo ven en el cuadro de la izquierda, el 58% de esos hidrocarburos son expulsados de la roca generadora. Y miren en el nivel en que estamos de aproximación, porque este es un negocio tan riesgoso, tan incierto, y obviamente que genera todas las dificultades. El 55% entonces de la roca generadora, una vez que se genera todo el proceso de cocina, como llaman los geólogos, los hidrocarburos líquidos son expulsados el 55%, y el 45% se queda atrapado en esa roca donde se generó el hidrocarburo. Pero ¿qué pasa con ese 55%? Tan solo el 2% de ese 55% es atrapado, digamos es entrapado, es decir, va a las trampas para los yacimientos convencionales. El 40% son hidrocarburos que se pierden en la superficie. En todo ese proceso de migración se pierde ese hidrocarburo, y el 13% de los hidrocarburos son dispersos también en el mismo proceso de migración. Significa que de ese 2% tenemos el 1% en reservas descubiertas y por descubrir, y el 1% son hidrocarburos líquidos retenidos aún en los yacimientos. Eso está relacionado con el nivel de optimización y aprovechamiento, es decir, el factor de recobro. Y estamos siendo ahí demasiado optimistas. El factor de recobro en Colombia, por ejemplo, lo saben, de cada 100 barriles que tenemos descubiertos, recursos descubiertos, tan solo podemos extraer con la tecnología y con los precios un 19%. Nuestro factor de recobro es uno de los más bajos por las condiciones geológicas del país y también por las condiciones, digamos, de las características físico-químicas del hidrocarburo. Lo que le quiero significar con este gráfico es que usted se da cuenta que casi la mitad de los hidrocarburos se queda en la roca que se generó, es decir, no hay migración, no hay derivamiento hacia las trampas. Y ese es uno de los objetivos. Pero implicaría entonces en esto que el negocio se hace menos, porque usted va allá por el 1%, aquí iría por el 45%, pero lo que pasa es que obviamente las condiciones también de ese hidrocarburo en esas rocas generadoras implican no solamente hacerle una evaluación, sino cómo lograr sacarlo de esas condiciones inapropiadas, da la baja porosidad y permeabilidad de la roca, es decir, donde se generó, se quedó ahí. Y lo que decía Felipe tiene razón, hace muchos años en Colombia se genera la estimulación hidráulica para sacar, pero de ese 1% que va a la roca, a la trampa. Aquí necesitamos buscar ese, pero esa es una evaluación de masa que hay que evaluarlo específicamente en cada región. Este es un mapa que les quiero significar donde hoy estamos buscando esas condiciones para ver dónde está ese hidrocarburo, a qué profundidades está y si al final nos lo permiten, porque digamos desde el punto de vista de la prospección diríamos hay unas formaciones, Tablazo y La Luna, que son muy importantes como potencial de rocas generadoras, pero necesitamos hacer las evaluaciones. Profundidades, cantidades, condiciones físico-químicas del hidrocarburo, verificar si la tecnología del fracking, por ejemplo, funciona a esas profundidades. Y creo que la gráfica siguiente les quisiera mostrar las condiciones. Esto es un corte, sentido norte-sur, de la región del Magdalena Medio, que lo que les quiero simplemente significar y no detenerme en esos aspectos técnicos, es que las condiciones preliminares que nosotros consideramos, ¿dónde están esos yacimientos en esa roca generadora? Estamos hablando de profundidades superiores a los 9.000 pies, con unos potenciales importantes, pero hay que cometer toda la evaluación. Lo que quisiera con esto es, antes de entrar a este plan de alistamiento, es decirles, y hace unos días en una charla también en algunas comunidades les colocaba un ejemplo del famoso cuidador de ovejas que él no tenía empleo, se había quedado sin empleo, estaba como dicen en la mala, y entonces se enteró que probablemente un señor le iba a dar trabajo a él a cuidar 100 ovejas, y como no tenía cobija ni nada, le dice a la esposa, mira, si nos dan el trabajo, hay rumores de que nos den trabajo, pero si nos dan el trabajo estoy pensando en una estrategia, voy a mandar pasar todas las ovejas por debajo del alambre de púas, no abro la puerta, tú te vas detrás, recoges la lana y ahí tenemos cobija, hacemos la cobija. Entonces bien,
Pero te voy a hacer una pregunta, mi amor, le dice el señor a la señora. Si hacemos la cobija, ¿tú la prestarías a tu hermana? Y entonces ella le dice, pues claro, mi hermana también está en la mala y es necesario que se la pueda compartir. Pues la ha sabido coger y le da, qué pela, le da una mano a esa señora y al final, como a las 2 horas, se enteró que el señor de la finca nunca iba a dar el empleo, que no estaba pensando en cambiar. Se quedó la señora con la golpiza y era una expectativa. En las regiones la gente se está matando. Físicamente se está matando. Nos están diciendo son lo peor, estos van a acabar porque la ANH no declara la moratoria. Señores, no hay ningún país, por lo menos en este hemisferio, que lleve más de 11 años en moratoria. Desde hace 11 años estamos evaluando estos temas. Con sumo cuidado, con la revisión, avanzando en lo que estamos haciendo. No lo queremos improvisar. Pero yo no le explico, y lo decía hace unos días en una región del Magdalena Medio con la población, no entiendo cómo le están quemando la casa al alcalde, están golpeando a la gente cuando todavía no sabemos cuáles son nuestros potenciales, los recursos. Lo que estamos diciendo, creemos que tenemos potenciales, pero si los tenemos que optimizar, los vamos a hacer de la mejor forma. No de cualquier manera, lo vamos a hacer con compañías que lo sepan hacer. No vamos a, yo reto, digamos, y lo digo con respeto, a los ambientalistas a que miren la legislación en materia técnica y ambiental de otros países que han avanzado, que tienen hoy un desarrollo importante como Estados Unidos y Argentina, y comparen lo que hemos avanzado en materia normativa a ver si hemos sido más laxos o más estrictos. Pero vamos a hacer una normatividad en que permita el desarrollo de esta industria. Y vamos a decirle a la comunidad, tengan la certeza de que esto que estamos haciendo, que Felipe lo explicaba un poco, este plan de alistamiento, de los puntos que él le está diciendo, porque ¿dónde están los riesgos fundamentales que tienen las comunidades? El manejo de los acuíferos en estas zonas, la sismicidad, porque obviamente la gente, pues usted entra al señor Google y el señor Google cuando le dicen fracking, el señor Google lo primero que le bota de fracking es a un señor que supuestamente le salió gas por el grifo y prendió y entonces casi se quema. Pues eso está ahí, la gente dice, eso sí es así y esa parece ser la verdad. Pero si usted se adentra más a otras páginas, no la primera, se dará cuenta cómo todo lo que Felipe explicaba. ¿Dónde están los acuíferos? ¿A qué profundidad están los yacimientos? Mecánicamente, ¿cómo se comportan las rocas? Y lo que hemos ido a las comunidades es explicarles eso, con maquetas, con, digamos, voy a decirlo con respeto, con plastilina, explicarles todo el proceso. Y las comunidades, esas comunidades que antes salían 4.000 o 5.000 personas a protestar, a hacer cosas un poco indeseables, hoy ya van solo 80 y 90. ¿Por qué? ¿Qué pasó con las otras? Se han ido llenando de elementos para verificar que hay más mitos que realidades. Pero esto es un trabajo que hay que hacerlo con la comunidad. Esto es un trabajo que nos va a decir, bueno, ¿y cuáles son las preocupaciones? Pues estamos, por ejemplo, aquí lo ven, a través de un convenio que acabamos de suscribir con Colciencias y la Universidad Nacional, definiendo todo un proyecto de investigación en el Magdalena Medio. El gran problema de esto es que cuando uno no define una línea base, todos los problemas se le generan a la industria petrolera. Voy a poner un ejemplo. En el departamento del Caquetá, allá vino hace un tiempo todos los diputados, los alcaldes a Bogotá a decir, no queremos más fracking en el Caquetá. Nos acabaron el agua en el fracking. En el Caquetá estamos produciendo 0 barriles de petróleo. No nos han permitido hacer ni la exploración. Pero la gente tiene en el subconsciente que la determinante para que el departamento vaya perdiendo su capacidad hídrica es el petróleo, cuando no producimos un barril de petróleo, pero le echan la culpa al fracking. Y entonces le dice un funcionario a uno de los diputados, señor, ¿sabe qué es el fracking? Yo no sé, pero eso es lo que nos está acabando el agua. Pero si no producen un barril, ¿cómo entonces hay fracking? ¿Cómo le están acabando el agua? Lo que quiero, más que hacer un comentario sarcástico, es decir, hay tanto nivel de desconocimiento que es lo que genera toda esa animadversión. Yo quiero aquí reconocer el trabajo de los gremios, de ACIPET, de la ACP, de Campetrol, de las universidades que nos están ayudando y hemos avanzado sistemáticamente en informarle a la gente. Con todo, lo que estamos haciendo con este proyecto es levantar esa línea base para decir cuáles son hoy las condiciones, la capacidad hídrica superficial, cuáles las condiciones de los acuíferos, las condiciones estructurales, para que al final la comunidad pueda, a través de este modelo multiescala de gestión integral de agua, pues permita desmitificar todos esos riesgos de incertidumbre. Lo que nos pasó en Casanare, por ejemplo, con la muerte de los chigüiros, es que todo el mundo le echó la culpa que era el petróleo el que había acabado con los chigüiros.
Volvió el fenómeno de la niña y se repoblaron de chigüiros y la industria seguía ahí. Entonces sí ya no dijeron nada. O sea, la industria siguió, volvieron los chigüiros porque volvió la época de invierno y entonces se repoblaron los chigüiros y nadie salió a decir nada. Le echan la culpa a todo le echan la culpa, digamos, de estos males. Pero no nos podemos quedar ahí simplemente victimizándonos, sino que tenemos que salir a decirle a las comunidades, mire, esto es lo que estamos haciendo para que ustedes tengan tranquilidad y que en el Magdalena Medio les digamos que esos temores que tienen del manejo de sus acuíferos, lo vamos a evaluar y le vamos a entregar la información. Ese plan de alistamiento que hemos liderado con el Ministerio de Minas y el Ministerio de Ambiente, con el Servicio Geológico, con el IDEAM, lo que nos va a permitir es darle la seguridad a este país que si vamos avanzando sistemáticamente en el aprovechamiento de los recursos no convencionales, tengan la certeza de que lo vamos a hacer con el más estricto cuidado, con el más estricto rigor técnico y ambiental, pero vuelvo y repito con lo que decía hace rato, el país no se podrá dar el privilegio de no aprovechar estos importantes recursos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Orlando. Bueno, viceministro, ¿usted no le gustan las presentaciones? Entonces, con usted vamos directo a comenzar a hablar. Y antes de eso, digamos que a mí me gustaría poner en contexto un poquito algo de lo que mencionaba igualmente el doctor Felipe, con el ejemplo de Estados Unidos. Y que en una década pasó de ser un potencial importador de gas a ser un gran productor. Y voy a simplemente mencionar unos cuantos bullets. 310 proyectos petroquímicos en el Golfo de México, entre nuevos y actualizaciones, 185.000 billones de CAPEX, 470.000 nuevos empleos asociados a ello. Dow solamente invirtió 8 billones de dólares. Exxon está invirtiendo más de 20 millones, además de otros jugadores más. La demanda por plástico a nivel mundial crece 2 veces más rápido que el Producto Interno Bruto global. El sector petroquímico va a adicionar 295 billones en nueva oferta. En el 2009, Estados Unidos superó a Rusia como el principal productor de gas en el mundo. En el 2014 Estados Unidos superó a Arabia Saudita como el principal productor de petróleo en el mundo y el primer cargamento de LNG, de gas licuado, fue exportado de puertos americanos en el 2016. Y con eso le quiero solamente sumar lo que viene haciendo países como México, Argentina, en donde naturalmente adicional a todo esto, para atraer la inversión, hay una cantidad de cambios contractuales, fiscales y sociales que permitan pues atraer esa inversión. En ese orden de ideas y mirando pues que nos tenemos que comparar con el vecindario, y ese vecindario no solamente es Perú, Chile, México, sino el mismo Estados Unidos. ¿Ve usted que podemos tener, o sea, qué esperaría usted en términos de regulación en los 6 meses que le quedan a este gobierno, y si es viable realmente que pongamos nosotros a marchar esta locomotora? Gracias. Buenos días. Yo también me paro. Aquí está el señor inversionista, aquí está el señor promotor, y nosotros homogéneos para poner las trabas, o para llevar a que el público crea en el inversionista y el promotor. Todo depende del punto de vista en que nos vean al gobierno. Nosotros somos los responsables para que el inversionista y el promotor hagan bien las cosas, se cumplan la normatividad y el público crea en nuestra responsabilidad y en que estamos llevando una extracción responsable. Tan simple como eso. El público, creo que la primera duda que tiene es, ustedes tienen todo tipo de regulaciones. Claro, el público dice relajadísimas, todo está en función del inversionista. El inversionista lo que dice es, eso es una maraña de complicaciones bien difícil de manejar. Cada funcionario tiene su checklist y apenas cambian el funcionario, cambia el checklist y me resetean.
Si nosotros podemos convencer al público, nosotros gobierno, que nuestras regulaciones no solo están escritas para leerse, sino para cumplirse, ganamos mucho. Cuando usted nos compara con los Estados Unidos, le doy una buena noticia. Ayer estábamos hablando en el diálogo de alto nivel con el gobierno de los Estados Unidos precisamente para aprender de ellos. Pero evidentemente la confianza en los reguladores es un poco diferente. Ciertamente los dueños del subsuelo son diferentes a los que hay en Colombia, por un lado. Y la tecnología y el conocimiento que tiene el público de confianza en los reguladores y en los que vigilan que se cumplan las regulaciones es muy superior al que tenemos en Colombia, por cualquier razón. Porque un día está un funcionario en una reunión de mesa de trabajo con la comunidad y al otro día se lo cambian y el nuevo funcionario tiene una nueva perspectiva. Y desde ahí ya empieza a generarse la duda en el público de, pero un día nos dicen una cosa y otro día nos dicen otra cosa, y eso es fatal. De nuevo, el público no cree ni en el inversionista ni cree en el promotor, cree en el que regula y en el que va a vigilar. Ahí está la clave para mí en mucho, porque Ecopetrol nos puede prometer que lo va a hacer perfecto, pero quien asegura que sí lo hace perfecto somos nosotros. Y se llega a tal nivel que la comunidad propone ir a vigilar cuánto crudo se extrae de los yacimientos, porque no creen en nuestras mediciones de volumen fiscalizado para pagar regalías. Entonces hay una falta de confianza en los organismos, no tanto que establezcan las reglas, sino que vigilan que se cumplan las reglas, pero no solo en este sector, en general, en cualquier sector las superintendencias las ponen en duda, a los ministerios que tienen funciones de vigilancia las ponen en duda por cualquier cantidad de temas, pero a veces hay realidades, a veces hay funcionarios que lo llevan a las reuniones y no saben responder, no saben técnicamente de qué es lo que está pasando, y por eso nosotros queremos apoyarnos mucho en el gobierno de los Estados Unidos para que sepamos responder, sepamos solucionar una duda. Ante algún argumento que se propone a alguien radical, que normalmente son argumentos traídos de los cabellos, pues llegue una persona sensata del gobierno nacional que explique, responda y que le dé credibilidad a lo que estamos haciendo. Entonces, con el gobierno de los Estados Unidos hemos insistido mucho y lo venimos haciendo de hace varios años, de capacitar nuestras personas, de dar un fortalecimiento a quienes trabajamos como reguladores y como vigiladores de que se cumpla la regulación. Si nosotros logramos demostrarle al público que vamos a ser capaces de que tanta maraña de regulación se cumpla, el público estará tranquilo. De a poco, como dice el doctor Velandia, estará tranquilo. Estamos en el peor de los momentos porque estamos en la teoría, o sea que en la teoría todo el mundo critica y es muy fácil de criticar. Ahí se va a contaminar el recurso del agua, se va a contaminar, mire el famoso video de YouTube, mire lo que pasa. Es que se contamina tanto que antes de empezar actividad ya nos dicen que hay agua contaminada, lo cual es bastante curioso. Pero, insisto, con el gobierno de los Estados Unidos le pedimos mucho ayer que demos capacitación a nuestros funcionarios. Y aquí hay dos entidades que arman la maraña, el Ministerio de Minas y Energía en la parte de regulación técnica de la exploración y explotación, y el Ministerio de Ambiente en la parte de regulación ambiental. Incluso ahí puede haber quién es competente para el agua y quién es competente para el aceite, por decirlo de algún modo. Desde ahí empezamos a necesitar apoyo para diferenciar. Ministerio de Ambiente, usted lo que tenga que ver con agua o con fluidos que salen al exterior, y déjenos a nosotros ver lo de la cementación o lo de la profundidad o lo de la fiscalización. Pero aún ahí hay temas que de pronto se traslapan. Recientemente el Ministerio de Ambiente publicó una propuesta de nuevos términos de referencia para licencias. Y se están haciendo ciertos cambios que, por ejemplo, nosotros consideramos que deberían ser nuestros. Ellos consideran que deben ser de ellos. Entonces, tenemos que dialogar para demostrar quién es el más competente o el competente para resolver las dudas sobre cómo es que se establece el manejo del agua o cómo se establece el manejo del aceite. Eso es un tema de conocimientos y de eficiencia, simplemente de eficiencia. Pero desde ese nivel ya empieza a generarse dudas en la comunidad. El señor que está aquí sentado no tiene ni idea del agua, pues que el señor que está ahí sentado es del Ministerio de Minas y Energía. El que debería estar sentado es el del Ministerio de Ambiente. Y ahí empiezan las dudas de la comunidad. Yo creo que una gran labor que podemos hacer en estos 6 meses es terminar regulación. Están pendientes para publicar en firme los términos de referencia de la licencia ambiental de la no convencional.
debemos buscar que antes que termine el gobierno se culmine, porque son 8 años de gobierno donde se ha madurado este reglamento, estos términos de referencia. No vale la pena que por miedo y cobardía a tomar una decisión nuestra, que hoy en día puede ser responsable, va a ser responsable, digamos eso que lo haga el nuevo gobierno. Eso sería lo peor. Así que cuando usted me pregunta qué podemos hacer en estos 6 meses, es culminar lo que se ha madurado en 7 años. Y empezar, germinar, sembrar una capacitación de la gente, que eso que se culmine en estos 6 meses se pueda implementar para darle tranquilidad al público, para que el público esté despreocupado de cómo explotan y más bien preocupado de por qué no me dan a mí la regalía completa. Más bien para desenfocarlos en que no se preocupe por cómo sale, sino preocúpese por cómo lo distribuyen, y creemos que ahí pasaremos a una segunda fase necesaria. Las asignaciones directas no están siendo suficientes para atender las necesidades de las comunidades que se sienten afectadas por la extracción de los minerales y de los hidrocarburos, y hay que compensarlos de pronto en mejor manera y no está siendo suficiente. Gracias. Muchas gracias, viceministro. Bueno, yo quisiera entonces iniciar unas preguntas. Voy a arrancar con el doctor Felipe Bayón, teniendo en cuenta toda la explicación que nos hizo en su presentación, y en el escenario de contar con la regulación, los incentivos, el panorama social adecuado que permite inversiones en yacimientos no convencionales. ¿Cómo sería ese cronograma de inversiones de Ecopetrol? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y cuáles serían sus expectativas frente a esas inversiones? ¿Y en dónde lo haría? Pues varios temas. Uno, nosotros como tal dentro de los presupuestos anuales tenemos plata para el tema de no convencionales. Y estamos haciendo los estudios, les decía yo, presentamos ya la primera solicitud para una licencia ambiental desde el punto de vista de exploración, pero el trabajo a donde lo queremos llevar es tener por lo menos 15, 20 o 25 buenos prospectos de no convencionales. Y que de alguna manera podamos definir cuál es el mejor prospecto que podemos perforar. Y esto no lo va a hacer solo Ecopetrol, y yo quiero rescatar ahí que tenemos un montón de compañías que han hecho muy buen trabajo, desde lo técnico, que están comprometidas con el país, y como industria tenemos que ser capaces de decir, bueno, esos pilotos, ¿cómo los vamos a definir? Y la gente dice, bueno, pero entonces el piloto será únicamente de Ecopetrol, o primero Ecopetrol, o cómo, es decir, mire, la industria en este caso particular tiene que trabajar de manera conjunta y de manera unida. Nosotros tenemos que poder garantizar que el primer pozo que perforemos en no convencionales sea el mejor pozo que perforemos en no convencionales. Hacia adelante siempre vamos a estar optimizando, el segundo pozo tiene que ser más eficiente y tiene que la logística funcionar, y eso lo vamos a poder hacer. Pero en ese sentido pues tenemos como esa visión. Segundo, ¿en dónde lo vamos a hacer? Y la gente me dice, bueno, ¿en qué corregimiento y en qué? Estamos viendo obviamente la zona, les digo, el Magdalena Medio, tenemos varias opciones, pero precisamente queremos tener la flexibilidad para definir desde lo técnico, pero también desde el punto de vista del entorno y la superficie, cuáles son esas mejores localizaciones o mejores geografías en donde lo podemos hacer. Pensemos que el tema de no convencionales no está únicamente limitado al Magdalena Medio. Yo les hablaba de un potencial de 2.000 a 7.000 millones de barriles, y puede ser más o puede ser menos, pero pensemos que tenemos la oportunidad de duplicar o triplicar el nivel de reservas del país. Si hoy en día pensamos en 7 años o 6 años o 8 años, pensar en 15 o en 20 o en 25 años de reservas, y el país poder decir yo puedo apalancar el crecimiento desde el punto de vista de consumo. La infraestructura va a llegar, vamos a necesitar más combustibles, creo que es importante que lo hagamos. Entonces, en últimas, es un trabajo no solo de Ecopetrol, de la industria, del ministerio, bien lo dice el señor viceministro, minas, ambiente, hay muchos otros, interior, planeación nacional, la ANH, los sindicatos, las ONGs, definitivamente los entes territoriales, hay mucha gente que tiene que trabajar. Y dar los debates, yo creo que Orlando decía algo que hay que rescatar, hemos ido a las universidades, lo hemos hecho público y lo estamos haciendo pues desde el respeto, primero, con datos, desde la ciencia,
pero, y esto es algo que a alguna gente no le gusta, yo digo comúnmente que los petroleros somos arrogantes. Nosotros sabemos cómo se hace, cuándo se hace, qué hay que hacer, y hemos tenido muchos problemas en los territorios. No convencionales, no lo hemos hecho en Colombia, y para poder hacerlo tenemos que aprender a hacerlo. El viceministro decía trabajar con personas que lo han hecho, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno del Canadá, hay muy buenos vínculos y sobre todo que hay muy buenas experiencias, y experiencias exitosas. Entonces creo que eso también hay que traerlo a la discusión, pero definitivamente convencidos que lo podemos hacer de manera segura y de manera responsable. Cuando dice que tiene un montón de compañías que podrían igualmente beneficiarse, cuéntenos un poquito más sobre la oportunidad de esos encadenamientos industriales en la explotación de estos yacimientos. Pues hay compañías desde el punto de vista de oil and gas, de petróleo y de gas, que ya están en el país, pero hay muchas compañías que no están en el país que quieren venir al país. La semana entrante es la semana de cera, que es una de las semanas más importantes desde el punto de vista de energía, y muchas de las conversaciones van a ser alrededor de este tema, y la gente quiere venir a invertir. Pero yo sé que hay mucha gente, y en el seno de la ANDI, desde el punto de vista de la producción de arena, por ejemplo, el propante, ¿de dónde vamos a sacar el propante? Y hay gente que ya está trabajando en eso. Desde el punto de vista de la logística, de los equipos, de las bombas, camiones, de la misma gente. Entonces hay una gran cantidad de personas que están pues ya mirando el tema, pero yo sí creo que nos falta todavía poder trabajar de manera más conjunta, no solo en la industria, sino con esas otras compañías que usted menciona que tienen que encadenarse en el ciclo productivo. Muchas gracias. Bueno, doctor Velandia, a partir del 2012, Colombia ofreció bloques para explorar en áreas con potencial de recursos no convencionales. Han pasado 6 años y no se han iniciado actividades. Se suscribieron 14 contratos, de los cuales 5 están en proceso de renuncia. Conscientes que aún nos quedan unos meses para finalizar este gobierno, ¿y qué hará la ANH para fomentar los no convencionales? Bien, efectivamente de ese número de contratos creo que tenemos unos avances muy importantes en el Magdalena Medio. Conoco ha hecho un trabajo muy importante. Yo creo que aquí no es la velocidad, es la calidad de lo que tenemos que hacer, por toda la sensibilidad que el tema implica. Sentimos obviamente las preocupaciones que tienen algunas compañías, sobre todo por el tema del licenciamiento ambiental, también por los problemas con las comunidades, pero se cuenta cómo hemos ido avanzando. Para poner el caso del tema más avanzado, digamos, bueno, Ecopetrol, Exxon, Pares han ido evolucionando en este tema de acercamiento con la comunidad, pero me quiero referir al tema de ConocoPhillips. Al principio, y pongo este ejemplo de las dificultades que hemos ido superando. Le decía, y eso no era un caso aislado, era el caso concreto de las primeras manifestaciones de 4.000 personas en actos digamos, de protesta un poco desbordada, con todos los temores, pero la compañía sistemáticamente, con acompañamiento de la ANH, ha venido haciendo ese mejoramiento en la relación con la comunidad, y hoy ya los grupos de protesta son más pequeños, pero producto de la fuerza de los elementos convincentes que la compañía le ha ido impartiendo a la comunidad. Es decir, mira, aquí está cómo hemos manejado el tema. Simplemente estamos hasta ahora en la fase exploratoria. Necesitamos avanzar en los temas regulatorios. Nos preocupa, obviamente, como agencia, los tiempos, que deberíamos hacerlos un poco más rápido desde el punto de vista del conocimiento, de los potenciales, de las capacidades hídricas de las regiones. Por eso dedicamos unos importantes recursos este año para que, estableciendo esa línea base de esos criterios ambientales, sismicidad, aguas superficiales, el manejo de aguas servidas, todo eso vaya un poco llenando de tranquilidad a las comunidades. Y obviamente también
pues esperamos que las autoridades ambientales, en este caso la Agencia Nacional de Licencias, nos ayude. Ahí hemos venido haciendo un trabajo también de apoyo institucional con nuestros técnicos y aún aportando algunos recursos para que la ANLA avance un poco más en el fortalecimiento técnico y pueda despejar un poco más rápido sus dudas y preocupaciones que tiene a la hora de otorgar las licencias ambientales, que es lo que nos está generando un poco más de demora. ¿Y podríamos pensar en generar desde la ANH un acompañamiento que permitiera agilizar esos trámites, que permitiera aportar a esa solución de temas con las comunidades? Es lo que estamos haciendo. Mire que por ejemplo, esta disposición de estos recursos, desde la ANH nos quedamos simplemente en nuestro tema de promoción de la industria, esperar que el regulador nos dé las señales regulatorias y hacemos nosotros la promoción. Hemos ido más allá. Disponer estos recursos implica un aporte fundamental a ese plan de alistamiento del Ministerio de Ambiente, porque aquí tenemos que concurrir todos, en la medida en que agilicemos el conocimiento y los elementos que le generen tranquilidad a las comunidades. Y aunque no me lo preguntas, tengo que decirlo, en los diversos escenarios internacionales que podemos hablar de nuestros potenciales, hay un clarísimo interés por los yacimientos no convencionales de muchas compañías, pero, perdón, voy a decir una cosa que suena peyorativa, no cualquier compañía, compañías, como dice el ministro de Minas, de pantalones largos, que quieren invertir en Colombia, que tienen experiencia en el mundo y que ven el potencial que hay, pero pues vamos avanzando en esa promoción. Necesitamos obviamente sí acelerar en los temas de licenciamiento ambiental, que me parece que es una de las dificultades que hoy tenemos. Muchas gracias. Viceministro, ¿el Ministerio de Minas y Energía es consciente del potencial de los no convencionales? Usted lo ha mencionado, se ha mencionado durante todo el panel, y reconoce además en esta técnica las posibilidades de incrementar las reservas del país en el mediano plazo. Por otro lado, tenemos al Ministerio de Medio Ambiente, se ha mencionado igualmente, la ANLA, quienes manifiestan que en Colombia no está lista para los no convencionales. El ministro Luis Gilberto Murillo anunció un plan a 5 años para estudiar los impactos de esta práctica. ¿Cómo orientar entonces, con carácter técnico, económico y social, los planteamientos del gobierno frente a los no convencionales? Bueno, pero me preguntó para que lo responda el ministro Murillo, pero… Sí, desafortunadamente todavía no ha llegado, pero bueno, me voy a meter en la cabeza de él a ver cómo hacemos. Nosotros somos ministerio, nosotros somos los que buscamos que sea responsable lo que necesitamos. Es difícil, porque al necesitarlo se puede poner en duda de qué tan responsables lo somos. Y en ese sentido el público nos tiene que ver a nosotros, sobre todo a nosotros como personas neutrales y que están buscando el beneficio del público. El beneficio del público no es solamente que no se toque el ambiente en 1 milímetro. El beneficio del público es que si se llega a tocar, se haga de manera responsable y que se recupere después de que lo toque. Yo no sé si se puede uno demorar 5 años más en lo que el señor ministro, o lo que se ha entendido que dijo el señor ministro de Ambiente. El punto es, ya estamos en una fase muy avanzada. La preocupación viene es qué va a ocurrir en el siguiente gobierno. Tenemos un plan de trabajo para tratar de culminar cosas antes que termine este gobierno. Le quedarán a un nuevo gobierno continuarlas si no las pudimos terminar o reiniciarlas. Pero evidentemente con la caída de precios, el Plan Nacional de Desarrollo en el 2015 fue la que motivó a este movimiento, aunque ya se había avanzado desde el 2010, a que no podíamos solamente acudir a los recursos convencionales, sino al offshore, que está muy avanzado, a las no convencionales y al aumento del factor de recobro. Hemos dado señales en offshore, dentro de muy poco daremos una señal que está esperando la industria, de las nuevas minutas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para la exploración y explotación offshore. En aumento de factor de recobro, evidentemente el incentivo CERT va orientado inicialmente, no exclusivamente, inicialmente en el primer año al aumento de factor de recobro para que nos circule posibilidades de aumentar, ayudarle a la exploración evidentemente, y en las no convencionales es donde vamos más atrasados. Pero creemos que son necesarias. O sea, offshore saldrá de pronto en 8 años para que sea comercial. El aumento de factor de recobro nos durará 3 o 4 años la señal, pero las no convencionales es el intermedio.
Evidentemente tenemos que hablarnos más entre los ministerios. Hace pocos días ha habido reunión entre los dos ministros comentándose estas cosas y hemos logrado concretar que haya más acercamiento entre los equipos técnicos para que como que estén reunidos continuamente y no de pronto esperando respuestas el uno del otro y esto sin avanzar. Entonces, gran parte de que los 5 años, que entiendo dice el ministro Murillo, se puedan reducir es que haya más dinámica en el trabajo de los grupos. Y ahí es donde la gestión de los ministerios, la gestión de los propios ministros de señales de que necesito que esto me lo saquen, en vez de 5 años, me lo saquen en 1 año. Y eso simplemente significa es más dedicación del equipo de trabajo y que ese equipo de trabajo lo dejen exclusivamente para estos temas. Lo que significa focalizar recurso humano en los ministerios, porque evidentemente estas personas que se dedican a esto son los más competentes para que lo que hoy en día se hace se siga haciendo bien. Así que ahí hay una destinación de recurso humano que lleva a que me puedo demorar 5 años o me puedo demorar 1 año. Muchísimas gracias, viceministro. Yo creería que hay como varios temas a rescatar. Lo primero es que lo menciona el doctor Bayón, un modelo estratégico del negocio con unas excelentes noticias de los resultados de Ecopetrol para el país, saliendo de la crisis con una gran transformación en Ecopetrol, con mejoras en el manejo de la energía. Igualmente me parece importante rescatar la importancia de que tengamos en cuenta que el país requiere tener una seguridad energética y una autosuficiencia, que tenemos que hacerlo y hacerlo bien, como lo decía Orlando. Llevamos demasiado tiempo, a pesar de que hay que hacerlo y hacerlo bien, han pasado, si no 6, 8 años por lo menos, y la gran queja normalmente es, sí, atraemos a los grandes jugadores, a los grandes inversionistas, los de los pantalones largos, como lo dices tú, Orlando, y cuando llegan a Colombia se demoran mucho más las cosas. En offshore los contratos pasan 2 años y todavía no hay contratos, y entonces ya las compañías se pellizcan y se preguntan si vale la pena mantenerse en el país, y de nuevo volvemos a lo que mencionaba, no estamos solos en el vecindario, y ellos pues sus recursos entonces los invierten donde más rápido tienen respuesta. Anoche que cenaba con algunos de los importantes inversionistas en gas, en producción de gas en el país, me decía, cuando solicito una licencia ambiental en Estados Unidos, en 24 horas tengo respuesta, y todo por la web. Entonces creo que tenemos mucho por trabajar, importante que haya esa unidad entre el Ministerio de Minas y Ministerio de Medio Ambiente, y agradecerle a todos estos panelistas la mañana de hoy por acompañarnos y por sus presentaciones. Muy gentiles todos. Agradecimientos a nuestros panelistas y al moderador. Es momento de que vean el video de EPM. Estos árboles que estamos sembrando acá es para restituir los árboles que se van a afectar en el embalse del proyecto Irizar. Siento una alegría, porque al principio yo creía que iba a quedar esto como un desierto, que iban a ser un embalse y que se iban a venir era volcanes, pero uno al ver todos estos árboles uno dice, no, esto va a quedar es hermoso. Yo me lo estoy imaginando para unos 20 años. Si de viejo voy a morir, creo que lo puedo ver. Shutterstock Music.